entendiendo estos términos. Bueno, el primer punto del taller era esto, o sea, buscar en el diccionario o buscar en Google el significado de este listado de palabras. Señor, yo las Cuando busqué. hablamos de, bueno, dale, ¿qué significa sostenible? ¿Cómo? ¿Qué significa sostenible? Yo busqué sostenible, se puede mejorar el bienestar social, ambiental y económico. Fue lo que conseguí. Ok, excelente. Cuando hablamos de sostenible, estamos hablando de bienestar de tres índoles: bienestar social, bienestar económico y bienestar ambiental. Siempre deben ir las tres de la mano para que sea sostenible. Cuando hablamos de sostenible, estamos hablando de desarrollo, de evolución, de aquello que es compatible con los recursos que se disponen en una región, en una sociedad, en un ambiente específico. Cuando hablamos de sostenible, estamos hablando de un crecimiento económico, pero sin agotar los recursos naturales y sin colocar en peligro la supervivencia del planeta. Cuando hablamos de sostenible, estamos hablando de que sí se puede hacer dinero, de que sí podemos mejorar la economía, pero cuidando del planeta. Como les decía en la clase pasada, durante muchos años muchas empresas se han dedicado a hacer dinero, a llenar los bolsillos de los propietarios, pero sin tener en cuenta la contaminación ambiental. Vemos una cantidad de empresas que, por ejemplo, emanan ciertos gases a la atmósfera, contaminando la atmósfera. Eh, Otros contaminan el suelo y otros contaminan el agua. Hay una cantidad de empresas a las orillas del río Magdalena, por ejemplo, donde sus desechos pues iban a desembocar en el río directamente, acabando con la fauna presente en los ríos, la biodiversidad presente en el río. Entonces, cuando hablamos de sostenible, hablamos de que se puede seguir creciendo económicamente sin destruir el planeta, sin acabar con los recursos naturales. Bien, ¿entendido hasta allí que es sostenible? Sí, señor. Sí. Ok, perfecto. Vamos al siguiente término que aparece acá, que es globalización. ¿Quién buscó globalización? Yo lo busqué. Dale, dime qué es globalización. Dice, son el rápido crecimiento de mercados mundiales de manufacturas y servicios. Ok, muy bien, así es. Cuando hablamos de globalización, sí, se refiere a la creciente integración de las economías de todo el mundo. O sea, todas las economías se integran a través del comercio y de los flujos financieros. Cuando hablamos de globalización, estamos hablando, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio que muchos conocemos o hemos escuchado sobre ello. Estamos hablando de esos acuerdos, de esos tratos que hay de forma internacional para poder negociar, para poder hacer comercio, para que hayan flujos financieros. Pero para que una empresa o un país sea competitivo a nivel mundial, debe tener definitivamente conocimiento en cuanto a tecnología, aplicación de nuevas tecnologías, eh, y pues debe cumplir con una serie de requisitos para poder hablar de globalización. Entonces es cuando vamos a ver qué países se encuentran en ventajas y cuáles en desventajas, dependiendo de si son países desarrollados o países en vía de desarrollo. Entonces algunos tienen ventajas, otros no las tienen tanto, pero es por eso, porque ya algunos países son desarrollados, otros van en vía del desarrollo, pero la idea es que en medio de las capacidades de cada cual, de todos los países puedan tener esa posibilidad de hacer negocio de forma internacional. Vemos, por ejemplo, los países suramericanos,
es fácil para ellos hacer negocio. Vemos cómo de pronto se comercializa bastante entre Venezuela y Colombia, entre países cercanos, Perú y Colombia, Ecuador y Colombia. O sea, se puede los productos internacionalizarse, podemos exportar y podemos importar en medio de esa globalización. Otra palabra es alianza. ¿Qué significa alianza? Alianza, pacto o unión entre personas, grupos sociales o estados para lograr un fin común. Ok, excelente. Así es. Cuando las uniones, todo con un propósito, o sea, nos unimos sí, pero con un propósito. Era como ahorita yo les decía, vamos a unirnos a una candidata, pero es con un propósito, con el propósito de obtener becas. Entonces, cuando hay ese tipo de alianzas, son uniones entre personas o grupos sociales o países. ¿Para qué? Para lograr un fin común. Entonces, a eso nos referimos con alianza. Entonces, fíjense, ya vamos desmenuzando varios significados. Ya sabemos que sostenible significa que debe estar en equilibrio la parte económica, social y ambiental. Sabemos que globalización se refiere a ese flujo económico, a ese crecimiento económico que hay entre países que se presenta a nivel mundial, que alianzas son los pactos, son las uniones entre grupos sociales o entre países, estados, personas con fines en común. Ahora vamos a ver qué es calidad. ¿Qué significa calidad? Calidad, conjunto de propiedades inherentes o una cosa que permite caracterizar y valorar. Eso fue lo que conseguí el concepto. Así es. Cuando hablamos de calidad, estamos hablando de superioridad o excelencia de algo o alguien. Estamos hablando, como tú dices, de esas propiedades que son, que pertenecen a una cosa para ser caracterizada y valorada. Cuando hablamos de calidad, estamos hablando de, por ejemplo, para ustedes, sin leer el diccionario, sin leer en Google, eh, ¿cómo me describen ustedes unos zapatos de buena calidad? ¿Por qué saben que son de buena calidad? Por el precio y el material. Por el precio del material. Ok. ¿Y qué características debe tener ese material? Bueno, este, un ejemplo, que es una marca de zapatos que yo conozco que se llama Monkey. De una marca de zapatos que no es muy buena, ya que la calidad de lo que es la goma del calzado, en general el zapato no es de buena calidad, pues son zapatos de segunda, uno por el precio y dos por el material que no son buenos, ya que tienen un cierto límite de tiempo de uso. Pero si comparamos un ejemplo con unos zapatos que tengo que son de calzado Costa, ¿verdad? Ajá. Ya tengo un año con ellos, son zapatos que me ha durado el calzado, que no se han desgastado tanto comparado con los otros que son de material no muy bueno y ya prácticamente están obsoletos y lo que tienen son 3 meses. Ya, es con calidad Excelente. y precio. Excelente, excelente. Una buena forma de dar ejemplo de que es calidad. Y lo vimos a través de los zapatos y Andrés nos los decía. Lo primero lo vamos a notar en el precio. Bien, dice el dicho que lo barato sale caro. A veces queremos ahorrarnos unos pesos y entonces optamos por algo económico, pero a la final ese algo económico se daña más rápido que lo que se hace con calidad. Andrés hablaba en el caso específico de los zapatos, del material, de la goma, del material con los que son hechos, de la goma, de la vida útil del zapato. Él decía, la vida útil del zapato económico en 3 meses ya estaban obsoletos, mientras que un zapato de buena calidad pasan los años y el zapato pues sigue allí pegadito, sigue allí firme. Entonces sí es una realidad. Lo vemos primero en el precio y, o sea, es como para el que no sabe,
porque a veces somos ignorantes, o sea, no lo sabemos todo. A veces nos cuesta, por ejemplo, diferenciar el tipo de material o el tipo de goma. ¿Cómo sabemos nosotros si la goma que estamos usando es buena o mala? Pero nada más que con el precio que nos dan, ya uno más o menos se ubica en qué clase de producto estamos recibiendo. Entonces, en el precio es como la primera señal de que algo es de calidad o no, o es de baja calidad. Y el tiempo útil, el tiempo de vida, nos señala que es de buena calidad y de baja calidad. Los materiales con los que son hechos, los procesos con los que son hechos, todo eso nos muestra que es un producto de buena calidad y que es un producto de mala o baja calidad. Excelente, muchachos. Vamos ahora con la palabra igualdad. ¿Qué significará igualdad? Igualdad. Todos los seres humanos deben de ser tratados por igual, con respeto y consideración. Así es. Cuando hablamos de igualdad, estamos hablando de que tenemos una misma naturaleza, que tenemos la misma calidad, el mismo valor, que compartimos alguna cualidad, alguna característica. En cuestión de derechos humanos, recuerden que por allá en la Revolución Francesa se peleó por esa igualdad cuando se establecieron la Declaración de los Derechos Humanos. Lo primero que buscaban era la igualdad porque la sociedad en la que se vivía eran de ricos muy ricos y de pobres muy pobres sin la posibilidad de salir de la pobreza, eran prácticamente esclavos. Y cuando hablamos de igualdad, podemos ver la igualdad desde diferentes ángulos. Eso en cuanto a la parte social. De pronto, en cuanto a la parte económica, en la parte de calidad, pues también se manejan los términos de igualdad. Como les decía ahorita, en cuestión de globalización, es difícil lo de la igualdad. ¿Por qué? Porque no todos los países tienen las mismas condiciones. Hay unos países aventajados, hay unos países de excelente economía, esos países desarrollados, y ya vemos países que vamos en vía del desarrollo, que no tenemos la tecnología, las maquinarias, los avances, el dinero con los que cuentan los países desarrollados. Entonces, obviamente no va a haber igualdad en ganancias, en capacidades, porque ellos están mejores preparados que nosotros. Pero en cuanto a derechos y otras circunstancias o condiciones, pues sí hablamos del término igualdad. Vamos ahora con el significado de producción. Producción, fabricación o elaboración de un producto mediante el trabajo. Así es. Bueno, acá no hay mucho que decir en producción. Sabemos que es un proceso de fábrica, un proceso en el que se elabora o se obtienen productos o servicios. Como su palabra lo dice, cuando hablamos de producción, estamos hablando de producto, de generar, de crear. Eso es producción. Y la otra palabra es consumo. ¿Qué significa consumo? Efecto de consumir o gastar, sean productos en bienes o de servicios. Ok, de consumir o gastar, así es. Acción de consumir. Ese consumo, ¿qué consumimos? Consumimos alimentos, sí, pero también bienes, también energía. Cuando hablamos de consumo, estamos hablando de la cantidad de bienes que se consumen, en especial la energía o combustible, que exige el funcionamiento de máquinas y vehículos. En especial cuando se habla de consumo en globalización, en economía, se habla de energía y combustible. Entonces, chicos, esta parte, esta primera parte del significado de las palabras que tenían que entregar, bueno, Andrés, no has hecho esa parte, pero la idea es que puedas irla haciendo el día de hoy. Bueno, después de esa primera parte, que era buscar el significado de los vocabularios, del vocabulario de esas palabras de las que hemos hablado hoy, viene una lectura sobre la globalización en Colombia. Como les decía, Colombia es un país en vía de desarrollo sostenible.
Cuando dice, el mundo abrió los ojos cuando comenzó a darse cuenta del deterioro del planeta por la contaminación que se tiene hoy en día, viéndose reflejado en el cambio climático, en las impurezas de las fuentes hídricas y altos niveles de gases como carbono. Todo eso se lo expliqué en la clase pasada. Después de la revolución industrial y guerras mundiales que potenciaron toda esta contaminación, se empezó a pensar cómo proteger la tierra frente al crecimiento exponencial de contaminación que se ve expuesto en nuestro planeta. Por consiguiente, se debe de tener en cuenta que los procesos que generan grandes ingresos económicos no serán interrumpidos, se buscará la manera de mitigar el daño con nuevas estrategias. Por ejemplo, chicos, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en los últimos años ha crecido muchísimo la parte de construcciones. Ay, no recuerdo el nombre exacto de esta parte de la economía, pero en cuanto a vivienda y construcciones, las ciudades han crecido bastante. Eso ha significado la tala de muchos árboles. ¿Por qué? Porque yo no sé si, bueno, ustedes, hay zonas específicas en Barranquilla que estaba cubierta de muchísima vegetación y que hoy en día son conjuntos residenciales. Tenemos barrios completos nuevos en Barranquilla que eran zonas de vegetación, de monte y vegetación. Entonces, la ciudad ha crecido, hay muchos habitantes, hay muchos pobladores en Barranquilla y así como en diferentes ciudades de toda Colombia. Entonces se crea la necesidad, existe la necesidad de crear vivienda. Entonces empieza esa parte de la economía a crear espacios para vivienda, lo que significa que debe talarse grandes zonas de bosque, grandes zonas de vegetación. Pero ¿qué pasa? Acá en Colombia hay una ley que dice que por cada árbol que una empresa se vea en necesidad de talar, debe sembrar 10. Obviamente no en el mismo espacio, porque si lo están quitando de cierto espacio, porque lo necesitan para crecer la parte urbana de las ciudades. Pero se designan ciertos lugares para que las personas o para que las empresas puedan plantar y puedan de alguna manera resarcir el daño que están haciendo al talar ciertos árboles. Entonces, se deja de crear casas, se deja de crear edificaciones, no, no se interrumpen esos procesos, pero sí se busca la manera de mitigar, de reducir el daño ambiental que se está haciendo. Si quito un árbol, planto 10 árboles más en otro lugar, pero por el árbol que quité estoy pagando con 10. Esa es la idea de la globalización en Colombia. Como yo les decía, hay muchísimas empresas, por ejemplo, empresas de detergente. En la creación de los detergentes y de muchos productos, aún como el cuero, ahí por la cervecería Águila, hasta Búfalo. Búfalo es una empresa que trabaja con cuero, pero en los procesos de los lavados del cuero se generan muchísimas impurezas y van directamente a las fuentes hídricas, va directamente al río. Entonces, las autoridades ambientales se enfocan en vigilar qué está pasando con esos desechos, cómo están haciendo las empresas para reducir los riesgos ambientales a través de esos desechos que ellos están lanzando al ambiente. Entonces ya ahí vienen los controles, ya ahí vienen los planes B de cómo hacer para que las empresas sigan funcionando, pero que su desarrollo sea sostenible. No quiere decir, vuelvo y les digo, no quiere decir que las empresas van a dejar de funcionar, no. Quiere decir que los procesos deben cambiar, que los procesos deben mejorar para no afectar el medio ambiente, porque de nada me sirve estar llena de plata cuando estoy acabando con las fuentes hídricas. De nada me sirve que Barranquilla sea rica si no va a tener agua potable. O bueno, miremos el caso, por ejemplo, de La Guajira. En La Guajira
La Guajira es uno de los lugares más ricos de Colombia. De allí pues se extrae carbón, el carbón. Durante muchos años se ha extraído el carbón y eso lo hace ser rico porque, o sea, el carbón se usa para la producción de energía. Pero ¿qué sucede? Que la industria de allá se ha enfocado en enriquecer los bolsillos de las personas involucradas o los empresarios y vemos que La Guajira no tiene agua, no tiene, o sea, no se tuvo en cuenta, no se tiene en cuenta el desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque crece la economía de los empresarios, más no hay desarrollo sostenible porque eh, vemos que hay contaminación, vemos que la sociedad no avanza, eh, lo que es la parte ambiental y la parte social no avanzan, solamente la parte económica y no de toda la Guajira, sino de los empresarios que están a cargo pues del carbón, perdón. Entonces, vemos cómo en ciudades sí se vela por el desarrollo sostenible y como en otras no. De todas formas, según los gobiernos que van entrando, pues va cambiando mucho eso. Algunos son más exigentes, más mano dura que otros. Y bueno, esperemos a ver que en este gobierno por lo menos se respete la parte ambiental y la parte social. Bueno, dicen, cuando queremos dar un vistazo a Colombia sobre cómo se encuentra en el proceso de desarrollo sostenible, tenemos que ser conscientes que no es fácil, ya que esto involucra aspectos sociales, económicos y ecológicos. Según cifras reportadas por el DANE sobre el Producto Interno Bruto de Colombia en el lapso de tiempo de 1990 hasta el 2005 nos muestra una creciente, con un pequeño